Avenida 0, número 0, raya 32, conjunto edificio Delta Park Towers, apartamento 16 de la torre número 2. Observamos nomenclatura en acrílico, fachada de color blanco, en buen estado, pero presenta algunas manchas. Demos un timbre, funcionando su pulsador, tapa en buen estado, no se encuentra pintada, nomenclatura tampoco se encuentran sus orillas pintadas. Marco y puerta en madera, en muy buen estado, cantoneras en buen estado, marco sin salpicaduras de pintura en buen estado, fachada con manchas de dedos, parte inferior del marco en buen estado, marco lateral en buen estado, al igual que su puerta en la parte superior, cantonera, manchas de pintura en la parte superior y manchas en la pared de fachada en la parte inferior del marco en buen estado. Observamos unas pequeñas peladuras en el marco, al igual que en la parte de abajo y en la puerta unas pequeñas. Parte inferior del marco en buen estado, en la parte del enchape diferente color, en su orillo en buen estado, lámina de puerta en madera, color buen, en buen estado, sin golpes ni rayones, con una cerradura, la cual tiene una copia de la llave, cerradura pasador, funcionando, abriendo, aquí está funcionando, seguro 2, en buen estado, y al igual de manija en buen estado. Por la parte posterior y lateral observamos el marco en buen estado, lateral, cerradura en buen estado, marco sin ningún tipo de forzadura, ningún tipo de peladura, en muy buen estado, sin golpes. Parte posterior de la puerta en buen estado, su manija en buen estado, únicamente hacia abajo, al igual que al frente, únicamente hacia abajo, su llave también. Funciona su seguro por la parte interna. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Cantoneras de marco se ven en buen estado, marco no se ve golpeado, presenta algunos pequeños rayonazos con sus respectivos tapatornillos. Parte superior en buen estado, lateral igual con tapatornillos, bisagras en buen estado, parte inferior, marco en buen estado. Su interior tenemos enchape en porcelanato en buen estado, guardascobas completos, piso de sala comedor en muy buen estado. Cerrando la puerta, cerrando la puerta en buen estado. Observamos paredes y guardascobas posterior en buen estado, de color blanco, en buen estado. La parte superior tenemos una marca en la parte posterior, producto del golpe de la cerradura de la puerta. Ya incluso está marcado en la pared el golpe. Entonces, tener en cuenta poner un tope o una cuña. Unas manchas en la parte inferior, guardascobas en buen estado, paredes con apagador triple, sala, comedor y balcón, apagador en buen estado, tapa sin pintar, tapa totalmente nueva en buen estado, pared de color blanco. Observamos unas pequeñas manchas en su parte inferior, pero paredes en muy buen estado. Toma corrientes eléctricos con sus tapas en buen estado. No se observan tapas pintadas, paredes sin ningún tipo de perforación en muy buen estado, guardascobas completos, paredes igualmente en buen estado. En la parte superior tenemos placa en buen estado, de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Sin ningún tipo de perforación. En buen estado, paredes laterales al lado de la puerta en buen estado, sin ningún tipo de perforación, con algunas pequeñas manchas, al igual que su borde y filo se encuentran en buen estado, con unas pequeñas esportilladuras y unas pequeñas manchas en sus orillas, pero en muy buen estado. Parte superior de la placa
se encuentra en buen estado. Al fondo tenemos una puerta, ventana deslizable en aluminio y vidrio en muy buen estado, con su marco y su pollo en buen estado, láminas vidrio transparente en buen estado, marco en aluminio. También aquí observamos unas pequeñas manchas en su marco, es producto del momento de abrir y cerrar puertas. Tenemos un pequeño balcón enchapado en buen estado, sus paredes exteriores en Graniplas, parte superior placa en buen estado, plafón sin bombillo, orillos en Graniplas en muy buen estado, marco de aluminio en buen estado. Tenemos un orillo enchapado del balcón de su barandal en enchape de color negro y su interior en marañón color blanco. También observamos unas manchas en el marañón y guardaescobas en la parte superior sucio. Puerta cerrando suavemente, se arrastra un poquito, se escucha, no funciona muy seguro, hay que meterla completa para poder cerrar a bajar el seguro. Pisos en buen estado, paredes de punto de televisión en buen estado con sus tapas en buen estado, no se encuentran pintadas. Toma corriente eléctrico en la parte inferior funcionando, guardaescobas completos, paredes sin perforación en muy buen estado, toma corriente eléctrico en su otra parte en buen estado, guardaescobas pisos en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Sacamos un plafón doble, se la acomoda en buen estado y su apagador triple. Ya tenemos por esta área, tenemos cocina y zona de ropas, la cual en la parte superior se observa un filo en drywall en muy buen estado con su respectivo timbre, apagador de cocina y zona de ropas. En la zona de ropa y cocina tenemos lámpara LED cuadrada, tenemos pequeña barra auxiliar en muy buen estado con su pedestal también en granito, totalmente anclada al piso, no se encuentra floja, sin ningún tipo de rayones, portilladura, un golpecemos citófono funcionando en muy buen estado, un poco amarillento, con unas marcas blancas, también unas manchas a su alrededor. En la parte inferior tenemos una llave de paso con su caja para el agua en buen estado, piso de cocina enchapado en muy buen estado, timbre en la parte superior, placa con lámpara LED, drywall con lámpara LED en muy buen estado, paredes sin perforaciones, toma corriente eléctrico para plancha, para nevera. La parte inferior guardaescobas completos, pisos en muy buen estado, rejilla de desagüe, punto para la lavadora con su respectiva toma corriente eléctrico, su llave y su desagüe. También tenemos un tablero eléctrico y sus 3 puntos de aire acondicionado en cada habitación, tacos y un espacio de reserva con su respectiva caja. Paredes en buen estado de color blanco sin ningún tipo de perforación, partes superiores drywall, zona de ropas con su respectiva lámpara LED. Tenemos una ventana con persiana de ventilación, vidrio en buen estado, marco en aluminio, filos y bordes en buen estado, paredes sin ningún tipo de perforación, área de lavadero totalmente enchapado, altura 1.50, lavadero en fibra con sus respectivas puertas en buen estado, bisagras, puertas agarraderas ya se presenta desgaste, se observa deterioradas un poco, incluso esta ya se observa un poco partida. De resto se encuentran en buen estado, puertas, bisagras funcionando, interior totalmente enchapado, base en fibra de vidrio, desagüe y conexiones en buen estado. Funcionando su llave, lo que no tenemos es en el lavadero, así está en este lado. Su respectivo tapón en el tanque, su llave funcionando. Y su restregadero en buen estado con su respectivo desagüe, enchape en muy buen estado, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Llegamos al área de cocina donde tenemos un mueble aéreo en la parte superior en buen estado con sus puertas y agarraderas en muy buen estado, madera de color weng, bordes y filos en buen estado con todos sus tapatornillos, al igual que en sus laterales, agarraderas abriendo en buen estado, su interior, filos de puertas se encuentran en buen estado, no se observa humedad, madera en muy buen estado, bisagras igualmente se encuentran en buen estado, interior, madera en buen estado, bisagras sin óxido, interior
sin humedad y en buen estado. También tenemos una campana extractora marca ACER con su respectiva luz, una velocidad, segunda velocidad, en buen estado, y botón de apagar funcionando. Tenemos agarradera en acero, puerta con sus filos y bordes en buen estado, bisagras sin óxido, interior de mueble en buen estado, tabla de fondo también en buen estado, división interna en buen estado y con sus respectivos tapatornillos completos. Tenemos unos gabinetes con gatos hidráulicos en buen estado funcionando, su gato en buen estado, y sus bisagras en la parte superior se encuentran en buen estado con sus respectivos tapatornillos, y tablas internas se encuentran en muy buen estado. Puerta cerrando suavemente. Tenemos otra, la cual abre en buen estado. No tenemos una platillera interna. Madera sin ningún tipo de humedad, totalmente en buen estado. Fondo de madera igualmente. Gato hidráulico funcionando. Bisagra sin óxido en muy buen estado. Puerta cerrando suavemente. Observamos pintura de cocina en buen estado, sin ningún tipo de perforación ni enchape. Toma corriente eléctrico de GFCI en muy buen estado, y la parte superior tenemos placa en drywall en muy buen estado con su respectiva lámpara LED. Tenemos un mesón en granito en muy buen estado, el mismo material de la barra auxiliar, con sus bordes y filos en muy buen estado, sin ningún tipo de peladura y rayonazos, totalmente funcional en buen estado, al igual que sus orillas, donde tenemos una estufa de 4 puestos, base metálica, 4 parrillas tipo araña con su respectivo aro para ollas tipo wok, con sus 4 quemadores en buen estado, totalmente nuevos. Parrillas con sus respectivos taponcitos en la parte inferior se encuentran en buen estado, igual que por este lado, sus 4 taponcitos. Parrillas en sus 4 taponcitos, no se encuentran partidas, no están vencidas. Estas son muy delicadas, en buen estado, al igual que sus 4 quemadores. Se encuentran en buen estado, de color negro. No se encuentran deteriorados, están totalmente nuevos. Sus 4 quemadores totalmente nuevos en aluminio. Aquí observamos su chispa. Observamos su chispa. Y ahí observamos su chispa. 4 botones en muy buen estado, no se encuentran quemados, igual el botón accionando la chispa. Botón accionando la chispa. No me han definido el servicio de gas, si está o no activo. De todas maneras, internamente las llaves de gas se encuentran abiertas, quemadores en buen estado. La llave de gas se encuentra abierta y no funciona el encendido de la estufa. Estufa en muy buen estado, totalmente nueva. Quemadores limpios. Interior en buen estado. También sus respectivos chicleres quemadores. Una marca ACER en muy buen estado, está en acero inoxidable. Parrilla tipo araña en buen estado. Bordes y orillos sin ningún tipo de peladura, mesón sin ningún tipo de rayón ni golpes. Tenemos un lavaplato en acero inoxidable en buen estado, con su respectiva rejilla plástica y sus llaves funcionando en buen estado, al igual que sus orillos y enchape. En la parte inferior tenemos un mueble con un horno donde observamos orillo en granito en muy buen estado, el cual no se encuentra partido ni esportillado. En la parte inferior del lavaplatos tenemos unas puertas con sus agarraderas en buen estado. Puertas no se encuentran sopladas, madera en muy buen estado. Aquí se observa un pequeño golpe de la bisagra en la pared. Bisagras en buen estado. Agarraderas interior
de lavaplatos en buen estado, sifones y colección de agua interior se encuentra en buen estado, no se observa madera sucia, no se observa madera soplada ni rastros de humedad. Se encuentra en muy buen estado. Bisagras también con sus respectivos tapatornillos en buen estado. Puertas cerrando suavemente. Tenemos un gavetero, el cual observamos bisagras en buen estado, madera no se encuentra soplada. Sus laterales, bisagras en buen estado, interior de madera sí se observa con un deterioro internamente, con sus respectivos tapatornillos en buen estado. La parte de abajo es un gabinete, bisagras en buen estado, madera también, interior no se ve con rastros de humedad ni se ve soplado. Tenemos un horno marca Acer con su puerta en vidrio en buen estado, verdadera en buen estado, la puerta no se ve manchada, no se ve sucia, con una parrilla y una bandeja, la cual tiene su respectivo timbre, su encendido arriba y abajo, solo calor arriba o solo calor abajo, con su respectiva temperatura graduable, perillas en muy buen estado, sin ningún tipo de quemaduras, y horno en muy buen estado, interior con sus respectivas medidor y sus respectivas resistencias. En buen estado, lo mismo que en la parte inferior. Luz funcionando, bombillo en buen estado. La parte inferior tenemos una gaveta en buen estado con una mancha en su fondo, interior con sus respectivos tapatornillos, rieles en buen estado, funcionando suavemente, igual que su agarradera mueble sin ningún rastro de humedad. Continuando, tenemos paredes, pisos en buen estado con su guardaescoba, filos y bordes en buen estado. Tenemos pasillo. Me faltó la llave aquí. Tenemos conexión eléctrica de lavadora o plancha. Pisos en buen estado, paredes. Tenemos una segunda caja de registro, sería la llave de paso de gas, la cual no está funcionando el servicio. Pisos en buen estado, placa. Para si continuamos por el pasillo, tenemos paredes en buen estado de color blanco, filos y bordes igualmente en buen estado, pisos y guardaescobas completos. A mano izquierda tenemos un marco, se encuentra en buen estado, no tiene salpicaduras ni bordes, al igual que en la parte superior, y en su lateral se encuentra marco en buen estado, ¿sí? Salpicaduras de pintura, al igual que no se observan deterioros por humedad, ni en la parte inferior de su puerta se observa algún tipo de daño. Puertas de color en muy buen estado, sin ningún tipo de golpes, con una cerradura de palanca, la cual cuenta con 3 copias de la llave, funcionando. Cerraduras de habitación, las cuales aseguran y desaseguran con la llave y por la parte interior. Gira, la entrada y con la llave desasegura en buen estado, 3 copias de la llave, bordes, orillo de puerta en muy buen estado, puerta sin ningún tipo de golpe ni forzadura, en parte superior igualmente en buen estado, interior de marcos con sus respectivos tapatornillos en muy buen estado, marcos sin golpe ni salpicaduras de pintura. La parte superior se encuentra en buen estado, su lateral también, marcos con sus respectivos tapatornillos en muy buen estado, su respectiva cartonera. Tenemos apagador de habitación, el cual tiene su respectivo plafón. Apagador no tiene pintura, en buen estado. Parte interna de marcos se encuentra en buen estado, sin ningún tipo de salpicadura. Paredes de color blanco, en muy buen estado. Tenemos un closet de madera, color bueno, en muy buen estado, con sus 2 puertas deslizables, con todos sus tapatornillos en muy buen estado, puertas deslizables en buen estado, cerrando y abriendo suavemente, interior totalmente pintado, donde observamos unos tornillos y unas abrazaderas, al igual que su interior totalmente pintado, y en la parte inferior su respectivo organizador. Tenemos un gavetero triple en buen estado, abriendo, fondo de gavetas, bisagras en buen estado, con su respectiva poma de agarradera, interior en buen estado, bisagras igualmente, madera. Este lado, interior de gavetas también,
tu hierro en buen estado, abriendo y cerrando. En la parte inferior tenemos un zapatero con unas patas en acero en buen estado, interior totalmente pintado, puerta cerrando suavemente, su otra contrapuerta abriendo detrás en buen estado, interior totalmente pintado con una barra perchera en acero en buen estado, al igual que en la parte superior, interior totalmente pintado, su interior con todos los tapatornillos, paredes totalmente pintadas, al igual que la parte superior, su guardaequipado, puertas cerrando suavemente, marcos de closets en buen estado, sin ningún tipo de salpicadura de pintura, paredes de color blanco en muy buen estado, sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completos, como componentes eléctricos, tapas sin pintura en muy buen estado, pisos en porcelanato en muy buen estado. Tenemos la parte superior placa con su respectivo plafón sin bombillo, punto para aire acondicionado. Tenemos por acá unos anclajes, paredes totalmente pintadas en buen estado, placa pintada igualmente. Tenemos un golpe en la puerta de la parte posterior de la cerradura, bordes y filos en buen estado, paredes igualmente en buen estado, filos, tomacorrientes, tapas en buen estado, ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, sus marcos en buen estado, con una platina de refuerzo en esta área, ventana funcionando, abriendo y cerrando suavemente, funcionando su seguro. En buen estado, paredes en buen estado. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retornamos nuevamente a pasillo.